Continuamos con nuestro estudio de la lección sobre el libro de Josué. Llegamos a la lección 5, titulada Dios pelea. En esta ocasión veremos que esta declaración, Dios pelea, tiene realmente una continuación, la cual sería la siguiente. Sí, Dios pelea, pero lo hace a través de Israel. En el caso particular que veremos hoy, nos concentraremos en esa parte. ¿Por qué Dios pidió a los israelitas que participaran de la lucha, que participaran en esa destrucción de las ciudades cananeas, cuando originalmente, como lo vimos la semana pasada, el plan que él tenía era actuar por su propia cuenta, sin necesidad de que los israelitas tomaran la espada? Bueno, concentrémonos entonces en el papel que Israel jugó, las razones y sobre todo qué está detrás de esa indicación divina que llevó a Israel a tomar la espada. Quiero proponerte que para tener una respuesta y una imagen mucho más clara de lo que está detrás de este tema, lo analicemos a la luz de tres factores. Tenemos que considerar tres factores para que sea más clara la imagen y las respuestas a nuestras preguntas que tienen que ver con esa intervención del pueblo de Israel. El primer factor sería no matarás, el mandamiento, porque obviamente una cosa que surge en nuestra mente es cómo Dios pide que su pueblo mate si hay un mandamiento que él mismo expidió, que él mismo presentó, que dice no matarás. Cabe aclarar en primer lugar que cuando se dice no matarás en el sexto mandamiento, se usa un verbo que podría, en algunas ocasiones, usarse para hablar de matar en general, pero en particular, en el contexto en el que se da esta indicación, en el contexto de la Torá, del Pentateuco, este verbo implica matar ilegalmente, lo que nosotros llamaríamos hoy en día un homicidio culposo, una forma deliberada de hacerle daño a alguien y por lo tanto es responsable y culpable de ese asesinato. Ese es el punto que se redacta aquí o que se resalta en este mandamiento. No es el verbo que se utilizaría en general para otro tipo de muerte. Obviamente eso no significa que ahora la muerte entonces sea menos dolorosa o menos horrible porque la palabra cambia. Pero sí es un punto que debemos tomar en cuenta para notar en primer lugar que no hay incongruencia en lo que Dios pide y en las acciones que después le pide a su pueblo realizar en la conquista de Canaán. Él no mandó a su pueblo a asesinar gente, él no mandó a su pueblo a cometer homicidios. Él lo que hace, vamos a ver, tiene que ver más bien con otros factores. Y aquí pasamos entonces al segundo factor, el origen y el sustento de la vida. ¿Cuál es el origen de la vida? En nuestra forma de entender lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios dice al respecto, el origen de la vida es Dios mismo. Provenimos del poder de Dios, Dios nos creó y por lo tanto Él también ha decidido sustentarnos. Concedió la vida y sustenta la vida humana. Para quienes creemos en la palabra de Dios, esa es nuestra cosmovisión, esa es nuestra forma de entender. El origen y el sustento de la vida vienen de Dios, están en Dios. Nuestro origen y nuestro existir tienen que ver con la misericordia, el amor de Dios y su cuidado por cada uno de nosotros, los seres humanos, sus hijos. Entonces, aquí el punto es que Él también tiene el derecho sobre nuestra vida. En algún momento Él puede decidir cuándo esa vida puede acabar o cuándo esa vida debe continuar. Y esto obviamente es algo que no podemos comprender plenamente o ni siquiera nos gustaría entender plenamente, porque normalmente asociamos a Dios con el asunto de aquel que podemos pedirle que preserve la vida de alguien, alguien que está incluso enfermo y sufriendo, pero no queremos perderlo y le decimos al Señor que lo ayude, que lo sane, que Él siga viviendo. Sin embargo, como hemos estudiado en la lección anterior, cuando una nación llega a la copa de su iniquidad, ha llenado en esa metáfora, en esa comparación de un vaso que está lleno y ya está rebasado ese vaso con su contenido, en este caso de maldad. Dios decide entonces entrar en acción y quitar esa vida, porque esa vida no solamente se está lastimando, denigrando más a esa persona que la tiene, sino que también va a hacerle daño a generaciones futuras, va a hacerle daño a sus propios hijos, va a hacerle daño a gente que está a su alrededor, por su influencia, por su violencia y por toda la inmoralidad que están precisamente generando al haberse apartado con tanta maldad del origen y del sustento del Dios verdadero, de ese Dios que les dio la vida, pero ellos la han malgastado, la han mal usado. Y entonces esto nos recuerda también algo que ya hemos mencionado, pero es buen momento para traerlo a colación, que al final del tiempo será así. De acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando Cristo Jesús regrese, las personas serán juzgadas, las personas que no vayan al cielo con Él, será porque van a morir incluso al verlo regresar, porque su vida la malgastaron, la mal emplearon y Dios entonces retira la vida de ellos. ¿Esas personas tuvieron oportunidad de arrepentirse? Sí. ¿Tuvieron oportunidad de conocer la verdad y practicarla? Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios y a Cristo Jesús? Claro que sí. Incluso algunos de ellos lo hicieron, pero después se apartaron.
o no siguieron realmente todo lo que implicaba ser hijos de Dios y amigos de Jesucristo. Cuando llegue ese momento, el que dio la vida y la sustenta también puede decidir quitarla y lo hará para que el mal no prosiga, para que el mal no se siga reproduciendo, para que el mal no dure para siempre. Él tiene todo el derecho, Dios tiene todo el derecho para actuar de esta forma, aunque nosotros no necesariamente lo comprendamos o nos resulte del todo agradable este concepto. Pero creo que el mayor punto aquí es el tercero. Me refiero a que es el más claro o el más profundo en lo que estamos hablando, el sentido de la justicia divina. Dios no actuó por un arrebato de violencia, de revancha, o como lo haría hoy en día un país que entra en guerra contra otra nación. Las instrucciones de Dios para su pueblo, en primer lugar, tienen que ver con una ocasión única. Él no les dijo que este tipo de ataque a las ciudades se iba a perpetuar mientras ellos fueran su pueblo. No encontramos en otra sección de la Biblia que Dios le pida que destruya ciudades. Recuerdo, lo vimos la semana pasada. Las excepciones serían la conquista de Canaán y también la aniquilación de Amalek, por todo lo que ellos representan, por lo que ya hemos estudiado la semana pasada del grado de inmoralidad y en el gran conflicto el papel que iban a jugar o quisieron jugar en contra de los planes de Dios para su pueblo. Así que Dios no solamente pide que se actúe con justicia para aquellos que han actuado injustamente contra su pueblo, sino que Dios también pide que se actúe con justicia para que ésta sea la que prevalezca y no haya entonces más sufrimiento, no haya más injusticias, que precisamente es lo que propicia el apartarse de Dios. Ahora, el sentido de la justicia divina es tan interesante y tan diferente muchas veces al nuestro, que incluye que es justo que incluso otro humano quite la vida a otro humano. Y eso suena, lo sé, un poco estremecedor, pero eso lo incluye. ¿Recuerdas cuando Moisés bajó del monte Sinaí porque Dios le dijo que el pueblo estaba haciendo ya cosas incorrectas mientras él estaba platicando con Dios en el monte? Él regresa y encuentra al pueblo danzando, celebrando, rindiendo culto a un becerro de oro. Y entonces una de las decisiones que toma en ese momento Moisés, ya sea porque Dios le impresiona a tomar esa decisión o por lo menos no lo evita, lo que hace Moisés es decir que aquellos que se mantuvieron firmes o fieles, que no adoraron al becerro, que no participaron de este momento idolátrico, tomen su espada y entonces maten a aquellos que sí entraron en esta fiesta de idolatría. Así que Dios puede en algún momento decidir que los seres humanos participen de sus actos de justicia. ¿Eso hace menos feo el concepto de muerte? Por supuesto que no. Pero en el contexto en el cual ellos se movían, en el cual ellos se encontraban y bajo el gobierno directo de Dios, esto no fue ni ilegal, ni fue tampoco algo extraño para ellos, porque en su cultura, en ese contexto en el que ellos vivían, era normal que hubiera ejecuciones. Dios no se goza con eso. Dios tenía un plan diferente, recuérdenlo. Él quería intervenir directamente y lo siguió haciendo, por ejemplo, en la caída de Jericó, pero la incredulidad y el contexto mismo en el que estaban acostumbrados los israelitas a trabajar, a vivir e incluso pelear, entonces Dios en esa condescendencia que a veces tiene con los seres humanos, que tampoco podemos explicar con facilidad, pero Él decide condescender, ponerse a veces a nuestro nivel para decirnos, mientras no entiendes el ideal que tengo para ti, mientras no alcanzas ese ideal, voy a trabajar en tu contexto, en donde te encuentro. Y es allí, en el contexto de la guerra, que para ellos era normal y Dios permite que entraran también en guerra. No es que fueran a matar a mucha gente. Los estudios más específicos del libro de Josué demuestran que las expresiones de aniquilar o de acabar con la población realmente tienen que tener un límite muy claro, porque muchos, en cualquier guerra, y en esta en particular, muchos escapaban de las ciudades. La mayoría de la gente, de hecho, no vivía dentro de las ciudades, se escondían en las ciudades cuando venía una guerra. Pero en este caso, mucha gente pudo haber escapado, y solamente los que se quedaron en la ciudad fueron aquellos que deliberadamente dijeron, Dios no va a acabar conmigo, yo puedo ganarle a ese Dios, yo puedo ganarle a ese pueblo porque su Dios no es más poderoso que mis dioses. Su inmoralidad, su incredulidad, su maldad había llegado al punto de querer pelear con el mismo Dios. Y eso es lo que va a pasar al final del tiempo. Lee Apocalipsis 16, Apocalipsis 17. Ahí encontrarás eso mismo, pero a nivel mundial, a nivel escatológico, en el tiempo del fin. Cuando Dios actúa con justicia, entonces también Él a veces decide tener algunos instrumentos que lleven a cabo esa justicia. Cuando la 10ª plaga, ¿quién actuó para que los primogénitos murieran? Fueron personas contratadas, asesinos a sueldo, los que participaron de esto. Se habla de un ángel destructor. Los ángeles destruyen, los ángeles quitan la vida, Dios quita la vida.
en el sentido de justicia que Él tiene. Llega un momento en el cual la vida, Él puede retirarla porque ya no se está usando ni para bien y al contrario está causando mucha maldad y está haciendo que este mundo sea peor, incluidas las personas que lo están practicando. No hablamos de una purificación del mundo a través de un genocidio. No hablamos de que entonces el plan de Dios sea acabar con todos los que se portan mal y va a llamar a un grupo de cristianos o de alguna nación a hacerlo. La guerra santa, como el concepto que hoy se habla en guerras que hay en el Medio Oriente, no existe en la Biblia. Lo que Dios estaba presentando en esa escena de Canaán era un adelanto, un anticipo del juicio final, en donde la destrucción no se llevará a cabo por agentes humanos, no se llevará a cabo por agentes que de por sí se dedicaron a hacer daño y entonces van a matar. Lo que sucederá al final del tiempo es que el Dios de la justicia, el Dios de la justicia, actuará con justicia. Y si eso a veces requiere que se usen elementos humanos, Él lo puede hacer. Él tiene ese derecho, Él tiene esa autoridad y sobre todo, en el caso del tiempo de Josué, lo hizo porque su pueblo no estaba todavía en el ideal de dejar que Dios actuara en lugar de ellos. Dios quiere actuar, lo estamos dejando actuar en nuestra vida. No matarás. El origen y el sustento de la vida es Dios. El sentido de la justicia divina es diferente al nuestro. Pero en todo esto, nuestra confianza debe estar en aquel que, como lo recuerda la lección, también es el príncipe de paz. Pero para que esa paz llegue, tiene que haber un juicio. Ese juicio se dio en Canaán, con sus recursos, con sus limitaciones humanas, con sus características culturales de aquel entonces, pero nos refleja el hecho de que Dios actuará al final también para traer la paz eterna. La muerte de los cananeos cae entonces dentro del ámbito de la justicia divina, y si el acto fue justo, entonces los israelitas, bajo las instrucciones de Dios, participaron en eso, en la ejecución de dicha justicia. Repito, nosotros no tenemos que actuar de la misma forma, no hay instrucciones hoy en día para eso, pero sí se espera que entendamos esa justicia, que practiquemos la justicia y por supuesto no nos olvidemos que siempre que Dios actúa con justicia, también lo hace con misericordia. La misericordia en este caso se halla en el hecho de acabar con el pecado para siempre. Es el Dios en el que creemos, un Dios que hace una obra extraña cuando elimina al enemigo. Es una obra extraña para Él porque Él nos creó, porque tendría que eliminarnos. El tumor, como decíamos la semana pasada, deja cicatrices, hay derramamiento de sangre, pero el cirujano tiene que actuar para que el cuerpo entero se salve, para que la raza humana entonces sobreviva y no se autodestruya ni destruya a otros. No nos alejemos del plan de Dios. Si tú sabes cuál es el plan ideal que Dios tiene para tu vida, llévalo a cabo. No esperes a que suceda de otra forma. Esta ocasión fue única. Dios tiene el control y Él sabe cuándo y cómo. Sigue confiando en ese Dios y deja que Él sea más bien el que pelee tus batallas.